Hola, soy el Padre Guillermo Green, soy sacerdote diocesano, profesor de Sagrada Escritura de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me han pedido preparar esta pequeña motivación en este mes de la Biblia para poder invitarlos a profundizar en la palabra de Dios, especialmente en las cartas de San Pablo y en un tema particular como es la teología de la gracia. La teología de la gracia en San Pablo es uno de los elementos principales de su desarrollo en la teología, porque nos ayuda a comprender muy profundamente la acción de Dios en nuestra vida. Lo hace de una manera muy particular. San Pablo experimenta de primera mano, en su propia persona, el encuentro con Jesús. Lo experimenta siendo él un fariseo, un hombre conocedor de la ley de Dios, que había comprendido interiormente que para poder vivirla con fidelidad debía oponerse a la doctrina de los cristianos, de aquellos que seguían a Cristo, para poder restablecer la fidelidad en el cumplimiento de la ley que proponían los judíos. Y por eso perseguía a los cristianos. Y en el camino a la ciudad de Damasco es encontrado por el Señor lo ciega y le dice que Él es Jesucristo, aquel a quien Él persigue. Y en esa ceguera, paradójicamente, Pablo reconoce una nueva luz para iluminar el camino de su vida en la persona de Jesucristo. Y todo aquello que él creía que era un camino de verdad y de cumplimiento fiel de la ley, que era la característica fundamental o el elemento que establecía la pertenencia al pueblo de Israel, cambia dentro de su propio corazón, no solamente como un cambio de teoría, de pensamiento, sino que como un cambio profundo de vida que le ayuda a resignificar, a darle un sentido nuevo a toda su existencia. Hay una frase en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, que dice muy brevemente: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, la teología de la gracia es la teología de la sobreabundancia de la acción de Dios en la vida del hombre. Allí donde Pablo contemplaba, o más bien ponía su mirada sobre su propia acción, sobre cómo él debía actuar, sobre cómo él debía cumplir la ley, se encontró finalmente con una limitación, la limitación de su propia comprensión de la voluntad de Dios, cuando todo lo hacemos simplemente por nuestro propio esfuerzo. Yo me esfuerzo por cumplir la ley, yo me esfuerzo por cumplir los mandamientos, y finalmente creo que la salvación es un merecimiento casi automático. Por el hecho de cumplir yo la ley, yo merezco la salvación. Y finalmente me hago a mí mismo el autor o el protagonista de mi propia salvación. Y Pablo se da cuenta de que él es incapaz de cumplir la plenitud de la ley. Y no solamente él, sino cualquier otra persona enfrentada a su fragilidad, a la fragilidad de su propio ser humano, no puede cumplir plenamente todos los preceptos de la ley. Y por eso debe preguntarse: si yo no soy capaz de cumplir la ley por mis propias fuerzas, entonces ciertamente la salvación no viene en primer lugar de una acción mía, sino que viene de una acción de Dios, porque Dios ha ofrecido la salvación a los hombres. Dios le ha regalado a los hombres el poder anhelar en su propio corazón la salvación, la plenitud de su vida. Y por tanto, si ha puesto ese anhelo en el corazón de los hombres, pone también en nosotros la capacidad de alcanzar esa salvación, pero no a partir de nuestras propias fuerzas, sino que sobre todo a partir de la experiencia de su gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es esa acción de Dios en nuestra vida que nos hace participar
de su naturaleza divina, es decir, que nos hace participar de su plan de salvación. Dios es amor, dice el apóstol San Juan, y por eso la gracia es la experiencia profunda del amor de Dios en nuestra vida, que a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nuestra pequeñez, a pesar de nuestra fragilidad, el Señor sale a nuestro encuentro y nos invita a vivir muy profundamente nuestra vocación a ser santos, a ser plenos, a vivir nuestra vida cristiana siguiendo a Dios y sirviendo a los hombres. Y por eso la experiencia de Pablo es aquella que lo ayuda a comprender la profundidad de esta frase que él nos transmite: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es la misma acción de Jesucristo. Jesús viene al mundo, a un mundo que está herido por el pecado, a un mundo donde los hombres piensan, y en el mismo pueblo de Israel, han comprendido de manera equivocada y progresivamente se han acercado a ese camino, que solamente por el cumplimiento de la ley ellos podrán alcanzar la salvación. Y Jesús nos viene a mostrar las consecuencias más radicales de ese poner la confianza solamente en el hombre. Los miembros del pueblo de Israel, aquellos notables del pueblo de Israel que llevan a Jesús a la crucifixión, creían estar cumpliendo plenamente la ley. Creían estar aplicando los preceptos de la ley a Jesús, que se hacía pasar por el Hijo de Dios, y la crucifixión era el camino a través del cual se restablecía la justicia en el pueblo de Israel. Pero estos hombres que pensaban cumplir plenamente la ley, finalmente terminaron matando al mismo Dios. En esa experiencia radical de haber rechazado a Jesús, de haber rechazado al mismo Dios, es donde San Pablo de alguna manera explica los límites de la comprensión humana solamente basada en sus propias fuerzas, en su propio razonamiento, y nos abre entonces a la comprensión de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Dios nos ha mostrado que donde el hombre alcanza el límite de su comprensión, Él nos abre a comprender nuestra realidad, a comprender su plan, a comprender nuestra participación en ese plan de una manera nueva. Donde abunda el pecado, donde el hombre finalmente es capaz incluso de oponerse a Dios y de matar al inocente, como pasa con Jesús, sobreabunda la gracia, porque el mismo Jesucristo es resucitado por el Padre, y esta acción de Dios es la que finalmente le da un sentido nuevo, un vuelco a toda la historia de la salvación. Es Dios quien interviene de manera definitiva, resucitando a Jesús de entre los muertos, para mostrarnos que es su acción la que nos ayuda a alcanzar esa salvación de manera plena. Y eso es lo que Pablo comprende en su propia vida, es lo que Pablo comprende en su propia misión, y realiza esta misión fundando muchas comunidades a lo largo de ese territorio que él recorre, que está dentro del Imperio Romano, y fundando esas comunidades las confirma en la fe, una fe que está basada en esta comprensión de la teología de la gracia, que el modo de vivir nuestra fe es en primer lugar la contemplación agradecida de la obra de Dios en nuestra vida, de que el Señor es el que va más allá de nuestra fragilidad, más allá de nuestras limitaciones, para mostrarnos que es Él quien nos ofrece la salvación, y que por eso toda obra buena, todo el cumplimiento de la ley, todos los esfuerzos por la construcción del reino de Dios, por el restablecimiento de la justicia que brota de esa fuerza y de esa comprensión que Dios nos regala de la realidad, es una respuesta a esta primera iniciativa de Dios que nos ha amado y ha entregado a su Hijo por nosotros. La teología de la gracia de San Pablo busca en primer lugar expresar con toda la fuerza de su razonamiento, con toda la fuerza de su fe, que Dios nos ha regalado la salvación
antes de que nosotros hiciéramos cualquier cosa, y que si somos capaces de hacer algo bueno, si somos capaces de unirnos a esa obra salvadora de Dios, es en respuesta a la contemplación de esa acción de Dios. Y por lo tanto, todo el bien que realizamos es gracia de Dios. Todo lo que nosotros podemos hacer para sumarnos al plan de salvación de Dios es también una gracia de Él, que Él convierte, como dice San Agustín, en nuestros propios méritos. Él hace de su gracia nuestros propios méritos. Él quiere que nosotros trabajemos por el bien y por la salvación, pero comprendiendo, en primer lugar, que brotan del amor de Dios, de su deseo de salvarnos, y que nosotros, sumándonos a esa tarea que Él realiza a través de Jesucristo, seremos también agentes de su salvación y de su amor. Muchas gracias, feliz mes de la Biblia, y ojalá que se motiven a leer a Pablo y a leer toda la Escritura tratando de encontrar o de vivir más plenamente un encuentro con Dios a través de Jesucristo. Que Dios los bendiga.